Hola, buenas tardes. Doy gracias al Señor por la bendición que me da de poder estar dirigiendo en esta tarde este culto para la honra y gloria de nuestro Dios. Doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están viendo esta transmisión. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de esta tarde con un preludio a cargo de nuestro hermano David Alejandro Hernández Solís. Ahora, hermanos, vamos a hacer la oración de ofrecimiento a nuestro Dios de este culto. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora de la tarde, Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder, Señor, alabarte a través de tu palabra, Señor, a través de este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, en esta tarde. Y, Señor, sé con cada uno de mis hermanos que estarán escuchando, Padre, tu palabra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, en el Salmo 103. Salmos 103. Dice la palabra de nuestro Dios, alabanza por la bendición de Dios. Dice su palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice
alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Ahora entonaremos con mucho gozo el himno 82. Alma, bendice al Señor. Jesús del
Ahora vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Guillermo Guillén Cruz. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues haciendo grandes y maravillosas cosas en medio de nosotros. Gracias por la salud, gracias por el cuidado que has tenido de tu pueblo, de tus hijos que han estado enfermos, como David Hernández, Jacobo Hernández, Señor. Los has guardado, los has protegido, Señor, y seguirás perfeccionando tu obra en nuestra hermana Laura Barrios, en nuestra hermana Malena, Señor, en don Francisco. Oh Padre, que tú sigas atento a nuestros hermanos adultos en plenitud, dándoles fortaleza, dándoles vigor, Señor, y llevando a cabo los procesos de salud en los que están nuestro hermano Alberto Galicia, Señor, y el mismo David. Señor, sigue conduciendo tú estos procesos que hay de medicamentos en la procuración de la salud de tus hijos, Señor. Te pedimos que sigas manifestando tu gracia, tu misericordia, y que sigas cubriendo, Padre, con tu sangre preciosa la vida de todo tu pueblo en todo lugar. Sabemos, Padre, que estos tiempos son difíciles, que los cambios del clima, Señor, pueden afectar y complicar la salud de muchos de nosotros. Te rogamos que tu sangre preciosa cubra nuestros cuerpos, nuestras vías respiratorias, y que también nosotros seamos responsables y disciplinados en observar, Padre, todas las medidas que coadyuvan a nuestra seguridad y bienestar. Señor, muchas gracias por los que en esta semana cumplieron años de vida. Te hemos pedido en la mañana por ellos. Reiteramos nuestra gratitud por sus vidas y por todas las bendiciones que has derramado en ellos, Padre. Y queremos rogarte también, Señor, que sigas siendo proveedor por excelencia de los que no tienen trabajo, Señor, de los que trabajan por sí mismos en búsqueda de recursos. Señor, que tú suplas toda necesidad. Queremos también pedirte, Padre, por los damnificados en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas, Señor, en muchos estados de nuestro país, pero también en las naciones de Centroamérica, Señor, que han sido afectadas terriblemente por estos huracanes que han devastado muchas zonas, Señor, y sobre todo a una población vulnerable, Padre Santo. Te rogamos que tú envíes ayuda, pronto auxilio a esas familias a través de sus gobiernos, a través de otros países, y que puedan, Padre Santo, llegar en tiempo y forma para satisfacer las necesidades de todo damnificado en donde quiera que se encuentre. Padre, gracias porque a pesar de los pronósticos para nuestro país, no han sido tan desoladores ni devastantes, Señor, en su magnitud con otros países. Pero permítenos, Padre Santo, que podamos también ser sabios, entendidos de todo esto que sucede, para buscar, Señor, tratar de contener y prever medidas necesarias para evitar afectaciones mayores, Padre. Gracias por la ofrenda que tu pueblo ha acopiado para enviar a nuestros hermanos damnificados. Te pedimos que tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu generosidad se siga manifestando, Señor, por todos los medios para todas estas personas. En especial queremos pedirte por tu pueblo para que fortalezca sus vidas en medio de estas experiencias no muy agradables, Señor. Que sigas, Padre, guiando a nuestros gobernantes en nuestro país,
a cada uno en las escalas de gobierno, Señor, que tú les dirijas, que tú les permitas conducirse, Señor, con integridad en todo momento, Padre, en el ejercicio de sus funciones respectivas. De esta manera, Padre, tengamos un país que vaya creciendo en su economía, que vaya satisfaciendo sus necesidades elementales, Padre, que haya trabajo, que haya las facilidades para la procuración de la salud y el bienestar de todas las familias, Padre. Que las poblaciones de jóvenes, de niños, sean guardadas de peligros, de adicciones, de toda influencia perversa de hombres malos, Señor. Que tú sigas guardando y guiando a tu pueblo en medio de estos tiempos y que podamos, Padre, sobre todo, como dice tu bendita palabra, que ciñamos nuestros lomos y que estemos, Padre, siempre dispuestos a vivir una vida de santidad como tu palabra lo demanda. Gracias, Señor, en este día por todas las actividades que hemos tenido. Gracias por tu dirección, por tu cuidado, por tu palabra, Señor, y rogamos que siga tu obra material también yendo hacia el propósito, a la meta establecida, y que asimismo tus recursos, Padre, sigan fluyendo para este propósito de embellecer tu casa de oración. Señor, muchas gracias por esta bendición que nos permites de acercarnos delante de tu trono de gracia, sabiendo, Padre, que tú has de dar aún más allá de lo que nosotros te hemos pedido en esta hora. Por Jesucristo te bendecimos y te damos gracias. Amén. Ahora, hermanos, entonaremos el himno 473, La mañana vino ya. Ahora, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica en 2 de Pedro 3, del 1 al 11.
el día del Señor vendrá. Dice la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosamente de vivir? Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno número 604, Usa mi vida. Por tu vida les puedes llevar, oh solución.
preparemos nuestra mente y corazón para escuchar el mensaje, la palabra de nuestro Dios, con el título Administradores de la multiforme gracia de Dios, a través del pastor Guillermo Guillén Cruz. Gracias a Dios porque nuevamente en esta tarde podemos continuar reflexionando en la palabra de Dios. En esta tarde lo haremos bajo el tema Administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos venido hablando respecto a los deberes, a las responsabilidades que nos confiere la palabra de Dios al habernos Dios elegido para salvación, al habernos otorgado por gracia la ciudadanía en los cielos, al hacernos ciudadanos de su reino. Y como mencionábamos en la mañana, es necesario para cumplir las demandas del reino de Dios en nuestra vida diaria como creyentes, ceñir nuestros lomos, ajustarnos bien el cinturón para un trabajo, ponernos de la mejor manera cómodos para desempeñarlo correctamente. Así también en la vida cristiana debemos preparar nuestros pensamientos, debemos pensar correctamente para cómo actuar, ¿sí? Y sobre todo, ver que dentro de este andar, Dios nos ha dado también la tarea de hacernos depositarios de la multiforme gracia con la que nos ha redimido. Y nos ha constituido en administradores de esa multiforme gracia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿O de qué multiforme gracia estamos hablando y qué es lo que a mí me compete? Administrar. Dice la palabra de Dios en la primera de Pedro 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y abominables idolatrías. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, otra vez el término que hablamos en la mañana, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en ese tenor sigue Pedro exhortando a la iglesia a ese estilo de vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está el sustento de esta tarde. Aquí está nuestro llamado a ser
administradores de parte de Dios de esa gracia con la que nos ha redimido, con la que ha sido posible nuestra salvación, de esa gracia manifestada en la obra redentora de Jesucristo a nuestro favor y que operó nuestra salvación, ¿sí? Ahora, de esa salvación tan grande de la que hemos sido electos por Dios, ahora también nosotros tenemos que compartirla, tenemos que proclamarla, tenemos que administrarla, ¿sí? De manera que dice, dentro de estas multiformes gracias de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿sí? Si nosotros hemos sido bendecidos en este proceso de comunicación y Dios nos ha permitido escenarios diversos, diferentes, donde interactuamos, el llamado de Dios dentro de ese actuar, dentro de esa actuación de la administración de la gracia, está precisamente a que si vamos a hablar, pensemos que vamos a hablar, tengamos cuidado de cómo vamos a hablar, de cómo expresarnos. Y dice la Escritura aquí, si vamos a hablar, hablemos conforme a las palabras de Dios. Fíjese cómo Santiago aborda el tema de la lengua. Y cómo dice en una analogía, cómo una chispita puede incendiar un grande bosque. Y así dice. En otra analogía también habla de cómo un pequeño timón puede mover y hacer a una nave enorme a su antojo, a donde la quiera dirigir. Así también dice, es la lengua de acuerdo al uso que le demos. Puede también incendiar, ¿sí? Generar una devastación como una chispa a un bosque por la producción de fuego. El daño que puede causar nuestra lengua al hablar. Por eso cuando el escritor sagrado habla en el versículo anterior, el 4, dice, hospédense unos a los otros, ¿sí? Pero tengan ferviente amor. Ante todo, dice, entre vosotros tengan ferviente amor, porque el amor va a cubrir la multitud de pecados. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros señalamos, cuando nosotros criticamos, estamos evidenciando la falta del amor de Dios. Estamos evidenciando la carencia de ese amor ágape que todo lo acepta, todo lo sufre, todo lo puede. Entonces estamos carentes de amor porque murmuramos del hermano, murmuramos del prójimo, criticamos. ¿Cómo a veces podemos ejercer ese acto de hospedarnos unos a otros, demostrar esa solidaridad, de decir, sí, hermanito, adelante, mira, aquí está tu casa es mi casa es tu casa, mi cama es también tu cama por esta ocasión? Y una vez que tuvimos esa aparente acción samaritana, murmurar, pensar, qué hermano, está viendo que nosotros nada más tenemos una recámara y viene a pedirnos hospedaje, ¿sí? Y empezamos a expresarnos de una manera no correcta. Por eso Pedro decía, ante todo, tened
ferviente amor entre vosotros. Porque si hay el suficiente amor, dice, esto va a cubrir aquellas faltas, aquellas circunstancias que son fáciles de señalar y de criticar en el prójimo, en nuestro hermano en la fe. El amor, ¿sí?, nos va a dar la capacidad de cubrir multitud de faltas y debilidades en los demás, de comprenderlas en el amor de Dios y actuar en consecuencia, en consejería, en dirección. No quiere decir que nos vamos a hacer alcahuetes del pecado de otros, sino que vamos a actuar en consecuencia por el amor como Dios nos trató. Jesucristo en la cruz del Calvario no dijo, Señor, mira, ahora estoy aquí clavado, te ruego que mandes una bola de fuego y destruye a estos malvados que me están crucificando. Digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús les estaba expresando su inmenso amor desde la cruz del Calvario. Y en medio de su dolor tenía la fortaleza para decirles, mi amor es mayor que el pecado de ustedes. Por eso el amor cubrirá multitud de pecados. Si van a hospedarse unos a otros, háganlo con amor para no dar lugar a la murmuración. ¿Sí? Cada uno, por eso dice, cada uno, esto es personal. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. En esto consiste el ser administradores, en que no nos hemos de quedar con esas habilidades y capacidades que Dios nos ha provisto. Esas son las formas múltiples de cómo administrar la gracia que Dios nos ha dado a los demás. Y por ello, la forma de conducirnos, de hablar, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno va a ministrar, dice, hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, no querramos, hermanos, actuar como buenos administradores de la gracia de Dios y colgarnos la medalla, ¿sí? O querer actuar con sombrero ajeno, como comúnmente solemos decir. Endilgarnos nosotros el favor, el bien de esa gracia que Dios nos ha permitido compartir con los demás. A quien pertenece toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos, es a nuestro Dios, ¿sí? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, el que hizo posible con su sacrificio en el Calvario nuestra salvación. Y que en Cristo Dios es glorificado. En Cristo, en el actuar de la iglesia, por obediencia a Jesucristo, el quehacer de la iglesia por la obra de Cristo glorifica, honra el nombre de Dios. De manera que pensemos en qué aspectos, en qué capacidades o habilidades Dios nos ha dotado de esa gracia para ministrarlas, para ponerlas al servicio de lo demás. Ahora bien, el apóstol Pedro nos dice que
debemos velar en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Recordábamos en el capítulo 1 que Pedro les decía a los hermanos de la iglesia de Asia que nosotros estábamos aguardando el capítulo 1 de Pedro, del 13 en adelante. Decía: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, en la parusía, en la segunda venida de Cristo. Y ahora, en este otro segmento de enseñanza, Pedro dice a los hermanos: el fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sobrios, ¿sí? Prepárense para actuar. Preparen su mente para actuar. Preparen su mente para velar y estar en oración. Velar en oración. Hermanos, escuchamos comúnmente en estos tiempos que las grandes batallas, las grandes luchas se ganan de rodillas. Y otra actitud que la Escritura nos exhorta a mantener en nuestra vida diaria es el estar atentos, alertas, velando, ¿sí? Y no es velando dejar de dormir, sino en una actitud expectante, en una actitud de preparación continua respecto al arribo, a la irrupción de Cristo. Que nosotros, la venida de Jesucristo, signifique un aliciente para encontrarnos en un quehacer de buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que no nos sorprenda como aquel varón que su señor, dice, le encomendó sus bienes y se fue lejos. Pero dice, cuando regresó, lo llamó para pedir cuentas. ¿Y qué había hecho este hombre? Dice que se sintió dueño en la ausencia de su patrón, golpeó a sus compañeros de trabajo que eran de su mismo nivel, los golpeó, hizo mal uso de los bienes de su señor, de manera que cuando su señor llega y le cuentan todo lo que hizo, lo trajo a juicio, a rendir cuentas. Que el Señor permita que nosotros estemos atentos, cuidadosos, diligentes, velando y en oración, ¿sí? Atentos nuestros pensamientos para esperar su venida. Amén. Ahora, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a darle esa ofrenda a nuestro Dios en este momento y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora de la tarde, Señor, venimos delante de ti, Padre eterno, para darte la honra y la gloria, Señor, que tú mereces, pero sobre todo, Señor, darte de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, estas ofrendas, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que han preparado, Padre, esta ofrenda para el extendimiento de tu obra, Señor. Te rogamos que la administres, que dirijas a tus hijos, Señor, que están a cargo de estos dineros, Señor, que tú les des la sabiduría, les des el entendimiento, Señor. Te rogamos por aquellos, Señor, que no han podido ofrendar, Señor, que tú proveas, Padre, un trabajo para que ellos, Señor, puedan tener esta bendición de poder ofrendarte, Padre. Gracias, Padre, te doy en esta hora.
Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno 614. ¿Qué dirás al saber? Ahora vamos a escuchar la bendición apostólica a través de nuestro pastor Guillermo Guillén Cruz, y posteriormente, hermanos, escucharemos el postludio a cargo de nuestro hermano David Alejandro Hernández Solís. Dios les bendiga. Padre, gracias porque hemos llegado al término de esta noche de nuestras actividades dominicales. Te damos gracias por las enseñanzas que desde temprana hora los niños han recibido a través de Saraí, Señor. Gracias por esta joven, por ese interés y atención por nuestra población infantil. Señor, queremos darte gracias también por tu palabra, para que podamos seguir atesorándola, pero ante todo obedeciéndola, Señor, viviendo en rectitud, viviendo, Padre, conforme a ti te agrada, y para que lo cual nos has elegido como hijos tuyos, como pueblo y como iglesia. Señor, permite que esta semana que inicia, tu bendición, tu dirección, tu gracia, tu consejo, esté siempre siendo oportuno para cada uno de nosotros. Que bendigas el trabajo de nuestros hermanos y hermanas en casa, en la oficina, en la empresa, Señor, donde se desarrollan, a la población estudiantil de nuestra iglesia. Bendícela también, provéele de sabiduría, de paciencia, de fortaleza en estos tiempos, en esta nueva normalidad educacional. Bendice a nuestros maestros y maestras, Señor, y que toda esta experiencia siga siendo enriquecedora a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad
Llévanos con bien, Señor, en todos los caminos donde tengamos que transitar. Guarda a tu pueblo en su salida, en su entrada, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la bendición y compañía de tu Santo y bendito Espíritu, esté con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.